Ok, muchas gracias, Nicole. ¿Me escuchan bien? ¿Sí, Nicole? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Maciel Guerra, en nombre de la Escuela de Posgrado. Doy la bienvenida a todos nuestros graduados. Esto es un proyecto que se enmarca en el área de alumni de la escuela, cuyo objetivo es estar en una relación constante y permanente con nuestros graduados y brindar charlas y talleres que vayan en línea con los intereses que ustedes mismos nos han revelado, digamos, en encuestas previas. Nosotros durante todo este año estaremos brindando distintos talleres y en esta ocasión voy a presentar a nuestro expositor, Raúl Ferrada, que nos brindará la charla Las organizaciones y el Estado, bases de relacionamiento. Raúl Ferrada es abogado, magíster en Derecho de los Negocios, con amplia experiencia en el liderazgo de instituciones regulatorias y fiscalizadoras en ámbitos complejos y de alta sensibilidad social pública, en sistemas de transparencia, acceso a información, probidad, prevención de la corrupción y participación ciudadana en materias público-institucionales. Además, tiene un vasto conocimiento del mercado del aseguramiento y otorgamiento de beneficios de la industria de los seguros previsionales de salud. Damos la bienvenida, Raúl, y que disfruten la charla. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes y agradezco la invitación que se me ha hecho desde la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile para eh, hoy día dar como el puntapié inicial a lo que en un plazo próximo esperamos que sea un taller que va a estar destinado a revisar este tema que hemos denominado las organizaciones y el Estado, bases de relacionamiento. Básicamente, en lo que estamos pensando es en generar una, una visión desde, desde el mundo público hacia el mundo privado, con el objeto de compartir ciertas distinciones que explican el fundamento de cómo funciona, cómo se desarrolla el sector público, cómo toma sus decisiones, porque sentimos que hay muchas veces un déficit en la comprensión, el entendimiento y en el manejo de ciertas herramientas que existen, que están vigentes, que están disponibles en distintas dimensiones, que vamos a revisar muy generalmente en esta charla y de un modo más específico en este futuro taller, básicamente porque pensamos que son herramientas que hace falta que los ejecutivos de organizaciones privadas manejen y conozcan con el objeto de evitar o mitigar en el mayor grado posible eh, la falta de entendimiento a veces de cómo funciona el Estado, de la importancia que tiene el Estado y sus organizaciones, y cómo eso puede derivar finalmente en el éxito o el fracaso de un proyecto empresarial, de una decisión desde la organización. Y quizá esta charla debería, o este taller incluso, y la charla deberían denominarse las organizaciones privadas y el Estado, porque estamos pensando en organizaciones privadas tanto con fines de lucro como sin fines de lucro, y lo que finalmente nuestro objetivo es entregar una serie de distinciones acerca del funcionamiento del Estado que sean conducentes y útiles en el desarrollo, gestión y en el funcionamiento y desenvolvimiento de las organizaciones privadas. Ello lo decimos porque, como vamos a mostrar ahora un par de miradas de contexto, es indudable que el sector público y las decisiones que se adoptan en el contexto del funcionamiento de los organismos del Estado, de las municipalidades, en fin, de las distintas reparticiones públicas, tienen impacto en el mundo de los negocios y en el mundo del emprendimiento y en el desarrollo de proyectos. Aquí hay una lámina que simplemente, a modo muy ejemplar y general, por ejemplo, eh, muestra situaciones, un proyecto en Maitencillo, otro proyecto en Concón, un proyecto hotelero, y en el extremo un caso que ha estado recurrentemente en los medios de comunicación social en el último tiempo, relativo a un caso derechamente de corrupción a propósito de la provisión del servicio de luminarias para una serie de municipios en el país. Lo que queremos poner sobre la mesa es que este es un tema real, que efectivamente
las decisiones que se adoptan desde el sector público tienen impacto en ciertos proyectos, y que eso da cuenta de que en algún momento algún control interno, alguna decisión interna, algún diseño interno desde las organizaciones privadas que promueven estos proyectos tuvo una falla, que derivó finalmente en que estos proyectos derechamente han fracasado, no han podido seguir desarrollándose o han tenido problemas más que severos en su ciclo de desarrollo. Entonces, un primer dato de contexto que pretende generar una sensación de que esto es un tema práctico, un tema del día a día de las organizaciones privadas, es precisamente que hay estos casos y muchos otros en que las decisiones que se adoptan, los ciclos decisionales, la estructura pública, el poder público incide en forma sustantiva respecto del desarrollo de proyectos que pretenden impulsarse desde el ámbito privado. Otro dato de contexto relevante es una situación de enorme desconfianza que la ciudadanía manifiesta respecto de las instituciones en general. En esta lámina que nosotros extraemos del Estudio Nacional de Transparencia que hace el Consejo para la Transparencia, esta es la última versión que está disponible, da cuenta de que consistentemente las personas manifiestan una percepción de desconfianza del sector público y del sector privado. Y a la pregunta de cuánto confía usted en el sector público, la verdad es que mayoritariamente la población confía poco o nada en el sector público y también en el sector privado, y tiene esa percepción consistentemente desde que se hacen estas mediciones, desde el año 2014, prácticamente la visión de la ciudadanía no ha cambiado, y lo que hay es una sostenida percepción de desconfianza, como digo, en las instituciones, sean estas públicas o sean estas privadas. Eso ha derivado entonces en que, así como la sensación de desconfianza es alta, también los riesgos reputacionales asociados a este tipo de situaciones como las que describíamos en la lámina, o más bien mostrábamos en términos generales en la lámina anterior, dan cuenta de que estos riesgos reputacionales también han crecido. Y hoy día una organización que se ve expuesta a una situación de fiscalización, a una situación de investigación o alguna situación equivalente en que se generan este tipo de acciones estatales, desde luego que despierta una serie de suspicacias respecto de su correcto proceder. Y las tesis conspirativas abundan, ustedes lo saben, particularmente lo vemos sistemáticamente y sostenidamente también en redes sociales, en orden a que lo institucional finalmente hoy día no tiene un nivel de aceptación y validación y de confianza por parte de la ciudadanía, lo cual también pone en perspectiva este tema que queremos abordar con ustedes de un modo general. Por ello, el centro de esta charla y el centro de este futuro taller que queremos realizar en la facultad tiene que ver con constatar una circunstancia que es muy evidente en orden a que toda organización persigue el desarrollo de una estrategia, persigue el cumplimiento de ciertos objetivos, y resulta que para ser exitosos en el cumplimiento de esa estrategia, de negocio, empresarial, de emprendimiento, de desarrollo, de innovación, resulta que no basta con concentrarse exclusivamente en el análisis de aquellos factores internos de la organización, que desde luego son relevantes y son esenciales para el desarrollo de la estrategia, pero la verdad es que ese análisis tiene que ser complementado con un también relevante análisis de entorno, del entorno a la organización y al negocio que se va a emprender. Y desde ese punto de vista, si nosotros hacemos más distinciones respecto del análisis de entorno, desde luego que es ineludible el análisis propio de la organización respecto de sus presupuestos, su desempeño, el cumplimiento de objetivos pasados, entre otros, los recursos humanos, en fin.
Pero ese análisis debe ser complementado con un análisis del entorno de mercado que apuntará, por ejemplo, a la situación de los clientes, su percepción respecto de nuestros servicios, a la situación de los proveedores, al análisis de la competencia, y esa segunda capa, además, tiene que ser complementada con una tercera capa que más bien apunta a un entorno de lo que denominamos en esta lámina de no mercado, donde precisamente se encuentran los temas que queremos abordar en esta charla y en este futuro taller, en orden a analizar el comportamiento, las políticas de gobierno, entre otros. También, indudablemente, temas de los medios de comunicación, la sociedad civil, pero en lo que nos interesa esta conversación y esta reflexión de hoy día, de carácter introductorio, particularmente a los temas de regulación y al tema de del papel público en el ámbito donde nosotros queremos desarrollar nuestras iniciativas. Entonces, desde luego que en este taller vamos a intentar responder con mucha claridad cuál es el rol del gobierno, del poder público en el entorno de los negocios, y en ese ámbito vamos a navegar por estos temas de la regulación y vigilancia, porque indudablemente que cuando pensamos en la importancia que tiene el poder público en el entorno de negocio, estamos hablando de cuestiones muy generales, como por ejemplo la generación de un sistema legal y un sistema de cumplimiento de esas leyes y de protección de los derechos de las personas y de las organizaciones, pero también intervenciones que apuntan a corregir las fallas de mercado, a mantener la competencia, a estabilizar la economía, y muy relevantemente para estas reflexiones, un ámbito muy práctico, muy cotidiano, que apunta a supervigilar y controlar el cumplimiento de estos marcos normativos, para cuyo fin el Estado se provee de una serie de organizaciones, una serie de herramientas, de instrumentos, y la verdad es que en la vida real es difícil no encontrarse con algún tipo de órgano regulador, con algún tipo de intervención pública en los diversos ámbitos de desarrollo de las empresas y de las organizaciones. Por eso es necesario, desde nuestro punto de vista, y es lo que es el leitmotiv de esta charla y de este taller, llamar la atención de la importancia de entender al sector público, de saber cómo funciona, de cuáles son sus marcos de comportamiento, finalmente de aprender qué es lo que podemos esperar, qué es lo que no debemos esperar, qué es lo que le debemos exigir y cómo al sector público para afrontar debidamente un buen análisis de entorno de no mercado y de un desarrollo de nuestra estrategia considerando estos elementos debidamente. Por ello, es un elemento central de este tipo de análisis preguntarse acerca de la administración pública chilena, y es importante entender cómo se organiza el Estado, cómo se organiza el gobierno, entender también y conocer cómo se crean las políticas públicas, de modo de poder ser actores o potenciales actores en la creación de esas políticas públicas, y de esa forma entender, aprender y comprender y poder utilizar en términos conducentes a nuestros objetivos de gestión, cuál es el marco institucional que incide en el entorno de nuestra organización, entendiendo además algo muy relevante, que son los propios sistemas de control público, que serán finalmente los mecanismos a los cuales podremos echar mano, con el objeto de que estos principios, este marco de acción, estas restricciones que tienen las organizaciones del Estado efectivamente se cumplan en la práctica. Por ello, finalmente, nosotros lo que queremos colaborar y generar valor a través de este taller es generar un análisis estratégico integrado que efectivamente en esa integración considere estos elementos de no mercado, estos elementos que pueden ser muy, muy centrales en el cumplimiento de la estratégica y que se encuentran en este espacio distinto, muy diferente a la gestión privada, que es necesario desde nuestro punto de vista, al menos en términos generales y abstractos, entender y manejar. Por eso, esta charla y nuestro futuro de taller
va a concentrarse fuertemente en tratar de explicar razonadamente cómo funciona el Estado. Y para explicarlo, vamos a recurrir a principios, porque básicamente el Estado se estructura sobre la base de la declaración de principios, luego su operacionalización o puesta en práctica, y se estructura también con la generación de mecanismos de control o de cumplimiento de dichos principios de funcionamiento. Y desde ese punto de vista, vamos a apelar a dos principios que son muy centrales en la administración del Estado, que son los principios de probidad y transparencia. Y vamos a proponer esta metodología con el objeto de ir de lo general a lo particular, pero en términos muy prácticos y muy concretos, de modo de transmitir nociones centrales de lo que debe entenderse, o lo que se entiende por probidad, de lo que se entiende por transparencia, y cómo estos dos principios van dándole forma y van configurando un sistema de frenos, contrapesos y controles que debemos tener a la vista al momento, y de facultades también que debemos tener a la vista al momento de diseñar, controlar y llevar adelante una estrategia organizacional. Partamos entonces con un primer principio central que nos parece clave para entender el Estado, para entender cómo funciona desde la lógica de su actuación, que es el principio de probidad. Este principio, como el principio de transparencia, están reconocidos en nuestra Constitución política, de modo muy general. Nuestra Constitución establece, específicamente en su artículo 8, que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad, señala la Constitución en todas sus actuaciones. Ahora, ¿qué significa esto en la práctica? Básicamente, desde un punto de vista de del sentido natural de la expresión probidad, probidad significa esencialmente honradez, rectitud, integridad en el obrar. Estamos apelando a conceptos muy, muy de moda hoy día en la gestión incluso privada. Pues recuerden, por ejemplo, la necesidad hoy día en muchas organizaciones, particularmente organizaciones relevantes, de contar con sistemas de integridad. Estamos hablando entonces de esos temas, de rectitud y cumplimiento. Ahora, en la práctica, ¿qué significa la probidad? La probidad significa que toda autoridad pública, y por ende las organizaciones que son gestionadas por estas autoridades o funcionarios públicos, deben observar una conducta intachable. ¿Y eso qué significa? Significa, desde el punto de vista de la lógica pública, que las actuaciones deben adecuarse completamente a los deberes que establece la ley y, de alguna manera, constituir un testimonio de lo que se denomina una ética pública. Ética pública que se traduce en que la función pública debe ser desempeñada honesta y lealmente. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos de que los funcionarios públicos deben actuar sus actuaciones al marco de sus deberes legales, estamos hablando en términos prácticos de que la predictibilidad de las decisiones de los organismos del Estado están fijadas ex antes en sus marcos legales. Y los funcionarios públicos no pueden apartarse de esos marcos legales. Y en el ejercicio de esas funciones explícitamente reconocidas en sus marcos legales, estas funciones deben dirigirse hacia el logro del bien común y por lo tanto deben actuar de una manera comprometida con los intereses generales de la sociedad y no con los intereses particulares. Y ese es un elemento central para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de probidad y, por contraposición, de qué estamos hablando cuando hablamos de corrupción. Hablamos de probidad, en definitiva, cuando hablamos de honestidad y de orientación del ejercicio de la función al interés general. Hablamos de corrupción, en cambio, cuando hablamos de el ejercicio de las funciones públicas en que se desvían esas decisiones para que, en vez de favorecer el interés general, beneficien el interés particular. Y de esa forma se ha entendido la corrupción en términos muy simples. Por ejemplo, hay una definición de la Comisión de Ética Pública que se difundió el año 94 y define la corrupción muy simplemente como, en términos muy simples, como el ejercicio de las funciones públicas por un agente público para satisfacer un interés
privado. Y hago otra cita, interesante, para dejar bien establecido este principio de corrupción, o lo que es este defecto más bien de corrupción. La corrupción, cito, y este es un discurso de Peter Hagen, que fue presidente de Transparencia Internacional, nos dice Peter Hagen que la corrupción es una de las mayores lacras del mundo moderno. La corrupción mina el buen gobierno, deforma la política pública, falsea y distorsiona la correcta aplicación de los recursos y deteriora el sector privado y sus posibilidades de desarrollo, afectando muy especialmente a los más desfavorecidos. Entonces, probidad, rectitud, en lógica pública, esto significa adecuarse a un marco, que es el marco establecido para el ejercicio de esta función, donde, en la ley, procediendo en forma recta y orientado con el bien común, haciendo prevalecer siempre las decisiones en función del interés general. Y en términos muy simples, cuando estamos lejos del concepto del estándar de probidad, cuando entramos en el ámbito de la corrupción. En el ámbito de la corrupción, entonces, lo central es que las decisiones de la función pública, en vez de orientarse a la obtención del interés general, se orientan a la intención de intereses particulares, propios, de terceros, de un gremio, de una empresa, de un determinado sector. Y eso, ese alejamiento de la probidad y del correcto gobierno adecuado del sector público, es lo que denominamos entonces corrupción. Otro principio fundamental decimos que es el principio de la transparencia. Estos principios que son basales, estructurales, que explican el funcionamiento y la razón de ser del Estado y su funcionamiento, también, por supuesto, está reconocido en nuestra Constitución. Y nuestra Constitución lo que dice sobre el particular, también en el artículo 8º, recién citado, a propósito de la probidad, es que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Bueno, ¿qué significa este concepto de transparencia? Esto significa, en la práctica, que todo funcionario público, y por ende toda organización del Estado, debe respetar y cautelar la publicidad. Y ojo, porque dice no solo respetar, sino que también cautelar, y de alguna forma, también lo dice el sistema legal, y es parte de la lógica de este sistema, también promover la publicidad. ¿De qué? De los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la administración, así como de sus fundamentos. Desde un punto de vista institucional, la transparencia no es un fin en sí mismo, es un medio, y es un medio que ha sido concebido para promover la participación, para promover el control ciudadano, y con ello promover una mejor gestión de lo público y un perfeccionamiento de la democracia. Y es muy relevante la transparencia, porque desde ese punto de vista la transparencia genera una serie de instrumentos o mecanismos también a disposición de los ciudadanos en términos amplios. Cuando hablamos de control ciudadano, hablamos de control privado respecto de las decisiones públicas. Y este control privado se ejerce a través de una serie de instrumentos que están expresamente contemplados en la normativa. Ahora, ¿cómo se ponen en práctica estos principios y que ya le van dando más sentido de acción a estos principios? El principio de probidad se expresa en una serie de instrumentos legales, instrumentos normativos que conviene entender. Uno de ellos es el principio de legalidad. ¿Qué quiere decir el principio de legalidad? Que la función pública debe someterse en todo al ordenamiento jurídico. Vale decir, los funcionarios públicos deben someter su acción a la Constitución, a las leyes, deben actuar dentro de su competencia y no tienen más atribuciones que las que expresamente les confiere la ley. Y desde ese punto de vista, el principio de legalidad es límite de actuación, vale decir, los agentes públicos están sometidos en sus actuaciones al ordenamiento legal, sin que existan espacios en que no pueda aplicarse la ley. O sea, el universo de actuación es el universo que está en la ley, y como requisito para ejercer potestades, porque los órganos de la administración, y esto es muy relevante, deben estar expresamente habilitados para tomar decisiones, para ejercer facultades o atribuciones. Y aquí hay una cuestión o una diferencia fundamental que se expresa en la siguiente máxima, en la siguiente declaración. A diferencia de los particulares, que en su actuación pueden hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley, en el ámbito público
los órganos del Estado y los funcionarios públicos solo pueden hacer aquello para lo cual tienen una expresa autorización del ordenamiento jurídico. Si un funcionario público, en consecuencia, no tiene autorización legal para tomar una determinada determinación, y la toma, está infringiendo el principio de legalidad. Por otro lado, también existe un principio de eficiencia y eficacia que también genera obligaciones positivas, vale decir, obligaciones exigibles a los funcionarios públicos. Y esto apunta a que los funcionarios públicos deben gestionar los servicios, deben actuar bajo la lógica de una adecuada e idónea administración de los medios que administran para el cumplimiento de sus funciones. En términos de eficiencia, vale decir lograr los mismos resultados con menos recursos o mejores resultados con los recursos disponibles, y eficacia en tanto a efectivamente lograr ciertos objetivos. Y desde ese punto de vista, la ineficiencia o la ineficacia son infracciones a la probidad administrativa que también pueden ser hechas valer por los administrados, vale decir, por los privados. De esa forma, y para graficar a qué se refiere este principio, que es bastante poco difundido, por ejemplo, los funcionarios públicos no pueden desarrollar actividades ajenos a los objetivos de la institución pública en la cual se desempeñan. Por ejemplo, no pueden dilatar innecesariamente los asuntos entregados a su resolución. Por ejemplo, no pueden exigir trámites dilatorios. Y si lo hacen, hay mecanismos de control que se pueden ejercer con el objeto de efectivamente poner atajo a esas desviaciones. También, el principio de probidad se manifiesta en que los funcionarios públicos y la administración del Estado deben actuar en forma imparcial, vale decir, con objetividad, no puede adoptar decisiones, y nuevamente nos aparecen los intereses particulares desde la óptica de ciertos intereses particulares, sino que siempre velando por el interés general. No pueden, por ende, tampoco favorecer o privilegiar a algunos interesados en desmedro de otros interesados o del interés general. Y para efectos de resguardar la imparcialidad, hay deberes que los funcionarios tienen. Por ejemplo, cuando tienen un conflicto de interés respecto a una materia sometida a su resolución, deben abstenerse, y los particulares pueden efectivamente exigir que ese deber se ejecute respecto a una decisión particular. Y además hay un deber muy interesante: los funcionarios públicos no pueden actuar arbitrariamente. Esto significa que sus decisiones deben ser fundadas tanto en los hechos como en el derecho, y nosotros como particulares también podemos exigir que en sus determinaciones las organizaciones públicas y los funcionarios cumplan con esta obligación. El principio de probidad tiene otra manifestación muy relevante en orden a que los funcionarios deben denunciar todo tipo de irregularidades, ya sea irregularidades que puedan constituir delitos ante el Ministerio Público, pero también todo tipo de irregularidades administrativas. Por su parte, ¿cómo se pone en acción el principio de transparencia? Aquí hay elementos muy relevantes también de conocer y manejar ciertas distinciones, porque el principio de transparencia se manifiesta, por ejemplo, en la obligación de transparencia activa que tienen más de 800, casi 900 servicios de la administración del Estado. Esto consiste en una acción positiva de poner información a disposición permanente de las personas, de las organizaciones, del mundo privado, sin mediar un requerimiento formal. Y esto se manifiesta en los sitios electrónicos de los diversos servicios públicos. También, los particulares tenemos el derecho a pedir información. Vale decir, aquella información que no esté publicada proactivamente, podemos solicitarla, y podemos solicitarla en términos tales que este derecho está garantizado, porque frente a una negativa de información tenemos la posibilidad de recurrir ante una autoridad con competencias para resolver esta información, este acceso a información. Pero también se han ido incorporando deberes especiales de transparencia. Y aquí aparecen herramientas novedosas, interesantes, públicas, que también pueden ser utilizadas en la relación y consideradas en la relación entre el mundo público y el mundo privado. Vamos a mencionar dos de ellas. La primera es la obligación que tienen todos los funcionarios públicos de efectuar declaraciones de intereses y patrimonio, haciendo presente que aquellos de mayor jerarquía, ministros, subsecretarios, jefes de servicio, además deben publicar
en un sitio electrónico que se llama Infoprobidad estas declaraciones de interés y patrimonio. ¿A qué apuntan estos instrumentos? Las declaraciones de interés lo que persiguen es prevenir los conflictos de interés y básicamente dan cuenta de los intereses económicos y profesionales de los declarantes. Las declaraciones de patrimonio, por su parte, lo que pretenden es evitar o prevenir el enriquecimiento ilícito. Y lo que hacen es hacer un seguimiento de cómo se ha ido configurando el patrimonio de los funcionarios públicos desde que asumen una función hasta que la abandonan, para verificar efectivamente si en el ejercicio de esa función han tenido un incremento patrimonial que no guarda relación con sus ingresos. Un segundo elemento interesante que hay que examinar en detalle y vamos a revisar en este taller tiene que ver con el registro de lobby. Ustedes saben que el lobby es una actividad lícita que básicamente se ejerce para representar intereses particulares o entidades privadas ante las autoridades públicas con el fin de influir o incidir en la toma de decisiones de relevancia pública. Nosotros tenemos una regulación de lobby que es interesante examinar, donde se señalan quiénes son, cómo se aborda el lobby en Chile, que es básicamente publicando las reuniones y audiencias que tienen los funcionarios públicos en virtud de acciones de lobby o de gestión de intereses particulares, a través de la difusión de los viajes que hacen y quienes financian esos viajes, y a través de los presentes o regalos que puedan recibir de distintas personas. Como ven, si nosotros abordamos la administración del Estado desde el punto de vista de los principios de probidad y transparencia, tenemos un marco conceptual interesante que se pone en acción con una serie de herramientas que están disponibles, donde hay información, hay restricciones, hay marcos de predictibilidad que efectivamente van dándole y van configurando y dándole cuerpo a la relación que válidamente se puede establecer entre la autoridad y los privados o administrados. Cuando no se cumplen estas obligaciones, se generan responsabilidades que también es interesante examinar. Y hay distintos tipos de responsabilidades administrativas que se generan frente al incumplimiento de deberes y obligaciones funcionarias y que pueden derivar en la censura de un funcionario, pero también frente a situaciones graves en su destitución. También hay responsabilidades penales respecto de conductas que pueden constituir delito, por ejemplo, el cohecho, por ejemplo, desde la óptica privada, el soborno, y en algunos casos también la responsabilidad penal de las propias personas jurídicas, que en extremos pueden derivar en sanciones por una empresa como la pérdida de la personalidad jurídica, y son temas que naturalmente es conveniente conocer y manejar. Además, a todo esto se agrega que frente al incumplimiento de estos principios y de estos mecanismos a través de los cuales se ponen en acción estos principios, también se puede generar responsabilidad civil de carácter indemnizatorio. Como ven, en esta charla lo que hemos querido hacer es entregar una visión inicial, un aperitivo de lo que queremos finalmente tratar en un taller en que en profundidad queremos responder todas estas preguntas y que tiene por finalidad central entregarles a los alumnos que quieran participar en este taller distinciones, conceptos y un entendimiento que permita abordar una brecha, una necesidad que nosotros advertimos, en orden a que desde el sector privado debemos manejar ciertas distinciones básicas que nos permitan interactuar y relacionarnos con el sector público bajo ciertas condiciones que nos faciliten este relacionamiento y nos permitan efectivamente hacer un análisis integral estratégico para el cumplimiento de nuestros objetivos organizacionales. Eso es lo que yo tenía preparado para hoy día. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl. Nuestros participantes pueden hacer las preguntas a través del chat. Yo tengo una pregunta que apunta al tema de la ética. Se habló aquí de la ética pública. Sin embargo, el concepto de ética a veces no es recogido por la normativa y quedan ciertos espacios entre lo que dice la normativa versus los hechos. Tenemos suficientes ejemplos, digamos, dentro de nuestro sector público que dan cuenta de ello. ¿Te podrías referir un poquito más a eso, por favor? Sí, encantado.
existe en la administración, existen una serie de instituciones e instrumentos que le van dando contenido a este continente de la ética pública. Porque efectivamente, cuando hablamos de ética, cuando hablamos de probidad, muchas veces, y es lo que queremos examinar con los alumnos en este taller, muchas veces no nos quedamos pegados en la generalidad. Entonces es relevante ir materializando estos conceptos instrumentalmente. Lo que ha ocurrido en los últimos 4 años es que el sector público a propósito de una serie de actos en que se han puesto de manifiesto situaciones contrarias a la probidad o de falta de ética por parte de actores públicos, lo que ha venido haciendo el sector público es ir avanzando hacia lo que se denominan sistemas de integridad pública. Y estos sistemas de integridad tienen un elemento muy central que ha sido promovido y desarrollado por nuestro servicio civil en orden a que las organizaciones públicas generen códigos de ética. Estos códigos de ética lo que pretenden precisamente es darle contenido a ese continente de declaración de deber ético, transformándolo en obligaciones concretas relacionadas con y límites y restricciones y orientaciones relacionadas con el funcionamiento concreto, cotidiano y práctico de ese servicio, y a la vez estableciendo mecanismos de enforcement y de cumplimiento, como canales de denuncia que son anónimos, institucionalidad interna que pretende hacerse cargo de estas denuncias y generar las sanciones respectivas, y efectivamente con ello el sector público ha ido transitando hacia la generación de mecanismos transparentes, con estándares definidos y con mecanismos a través de los cuales los particulares pueden hacer sus quejas, hacer sus preguntas y consideraciones, y que le permite además a los funcionarios públicos tener bastante claridad respecto al marco de lo permitido y de lo no permitido, particularmente en zonas grises. Esto, por ejemplo, muchas veces no tiene que ver con un delito, con una cuestión de cohecho, que son cuestiones que evidentemente en la percepción de rectitud de cualquier persona queda absolutamente claro que algo no es debido. Pero hay zonas grises. Por ejemplo, la invitación a un seminario, la participación en un programa académico. Y hay una serie de distinciones que hacer ahí en orden a si efectivamente ese funcionario de que se trata está o no está dentro del marco ético de la respectiva organización. Muchas gracias, Raúl. Acá tenemos una pregunta de Benjamín Blanco, que dice: muchas gracias, muy interesante. Estoy en el mundo de la tecnología y la innovación para el sector público. ¿Cómo se equilibra para que las normativas de gestión de lobby, transparencia y otras no coarten el flujo de información y diálogo público-privado respecto a la gestión y tecnología? Me parece que no hemos logrado avanzar hacia ese equilibrio. Bueno, esta discusión en algún minuto se generó, particularmente cuando se dictó y cuando se estaba preparando la legislación de lobby. Se pensaba y se decía por algunos que la legislación de lobby lo que hacía era burocratizar el acceso a los funcionarios públicos. Y que desde ese punto de vista, si entendí bien la pregunta, limitando la posibilidad de cooperación, de comunicación, que es tan necesaria en el mundo para ir desarrollando iniciativas y de mejora. Pero la verdad es que la percepción que yo al menos tengo es que la ley de lobby fundamentalmente, lejos de burocratizar, porque prácticamente no hay ninguna barrera de entrada a la solicitud de lobby, es una gestión muy simple que se hace a través de una plataforma electrónica en que simplemente hay que individualizarse, orientar la solicitud de lobby a la autoridad respectiva, explicar de qué se trata de la reunión, o sea, prácticamente no hay ninguna barrera. Desde ese punto de vista, más que burocratizar, entonces, desde mi punto de vista, lo que hizo la legislación de lobby fue democratizar el acceso a las autoridades. Antes de la ley de lobby había que tener un contacto para hablar con un alcalde, con un jefe de servicio, con una determinada autoridad. Y normalmente esto se hacía a través de favores conocidos, porque para llegar a una autoridad había que contar con algún tipo de apadrinamiento, y estoy hablando en términos no que sea esto algo malo, sino que funcionaban las cosas de esa manera. Con la legislación de lobby lo que se genera más bien es una apertura, porque hoy día cualquier persona, en rigor, cualquier ciudadano puede pedirle audiencia a cualquier autoridad y la autoridad verá efectivamente cómo se hace cargo de esa solicitud.
Entonces, desde ese punto de vista, se ha avanzado en estas normas, se han generado ciertos estándares, y estos estándares yo creo que a la larga, en la suma, mejoran las condiciones en virtud de las cuales se relaciona el mundo privado con el público, y que no suponen grandes barreras, yo creo que no obstaculizan, sino que más bien legitiman estos contactos y estas necesarias interacciones. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Benjamín, por la pregunta. Y me parece que no tenemos más preguntas, así que voy a dar las gracias a Raúl por esta charla, por la generosidad, por compartirnos su conocimiento y darnos un tinte para el taller que vendrá, que lo tendremos el próximo mes. Así que los invito a estar atentos. Nosotros podemos publicar la presentación, ¿verdad? En nuestro sitio. Sí, por supuesto. Perfecto. Estaremos publicando esta charla y les damos... con esto damos fin a la charla y los dejamos invitados para una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Aprovecho de despedirme también.